Soy la doctora Ana Carolina Aguilar. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los ponentes en este congreso. Les agradecemos mucho estar aquí reunidos en torno a estos temas tan importantes. Mi tema es causas y enfoque diagnóstico en el trastorno del espectro autista. El trastorno del neurodesarrollo se conlleva cuando confluyen varias de las situaciones que vamos a platicar. Hay una parte de etiología que tiene factores biológicos. Sabemos que la mayoría de los casos de trastornos del neurodesarrollo tienen genes involucrados. Conocemos más de 1000 genes en el trastorno del espectro autista. Hay factores epigenéticos como la dieta, como situaciones en enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, etcétera, que pueden hacer que se exponencien estas situaciones. Y hay cuestiones exógenas como los prenatales, como fue ese embarazo, si tuvo un buen control, los perinatales, tuvo falta de oxígeno, hubo un parto difícil, un trauma obstétrico. Los postnatales, tuvimos alguna falta de oxígeno, tuvimos alguna meningitis, tuvimos alguna infección grave. Todas estas cosas son gotas que se van juntando en una copa hasta que se derrama y se presenta el trastorno del neurodesarrollo, en este caso el trastorno del espectro autista. Y hay otros factores que pueden intervenir sobre el neurodesarrollo, como los factores poligénicos, las comunidades cerradas, poca estimulación psicosensorial, estimulación afectiva, la relación madre-hijo, las posibilidades educacionales, la nutrición, los servicios médicos. Por supuesto, ¿cuántos de nuestros niños no pueden acceder ni siquiera a veces a ir al médico general, mucho menos una consulta por un especialista que les pueda brindar un diagnóstico? Hay que entender que el cerebro es un órgano totalmente diferente a los demás. Cuando nosotros nacemos, el corazón, el riñón, el pulmón están como van a servir toda la vida y el cerebro apenas tiene un 30% del desarrollo que va a adquirir. Cuando el cerebro se forma como un tubo que se arquea y posteriormente nacen las neuronas al centro y migran hacia la parte externa de la corteza cerebral, donde se acomodan en diversas capas y empiezan a formar sinapsis y uniones que nos permiten que vayamos adquiriendo cosas en nuestra vida, que empecemos a hablar, empecemos a caminar, podamos tener lectoescritura, aprendizaje, matemáticas, etcétera. Fíjense esta imagen hermosa de cómo está esta neurona migrando y cómo se coloca posteriormente en la corteza donde empieza a hacer sus uniones que nos permiten adquirir. Y durante este último trimestre del embarazo es cuando se van formando todas las circunvoluciones y todo el aspecto de la neurona en las múltiples capas, permitiéndonos que avancemos en todos los aspectos. ¿Qué pasa entonces con el desarrollo de la corteza cerebral? Bueno, fíjense, cuando ya estas neuronas están en esas capas, cómo empiezan a formar uniones. En todas son el mismo número de neuronas, pero vean la cantidad de sinapsis y de dendritas que se van formando para tratar de anastomosarse y conectarse unas con otras, y vean cómo es al mes, cómo es a los 3 meses, a los 6 meses, a los 15 meses, 24 meses. Es increíble la cantidad de ramificaciones de esta neurona y cómo va formando sus uniones. Y aquí vemos una neurona desde recién nacido y una a las 4 semanas, perdón, donde empieza a formar muchísimas uniones y permiten que vaya acomodándose. Posterior a que esto sucede, después de cierta edad en la adolescencia aparece algo que se llama la poda neuronal. El organismo refina toda esta formación de uniones y todas las neuronas que no pudieron obtener estas conexiones empiezan a refinarse, se quitan todos los bracitos que no alcanzaron a conectarse, disminuyen la cantidad de ramas, pero refinan la función. Y todo esto, comprensión del neurodesarrollo, pues ha venido a traernos mucha investigación sobre el trastorno del espectro autista. El número de casos y el número de investigaciones, por supuesto, ha subido conforme ha pasado el tiempo, ya que cada vez tenemos más casos detectados a nivel mundial. La CDC en los Estados Unidos nos habla de que hay 1 de cada 54 niños con trastorno del espectro autista. En México se habla de que es 1 de cada 115. Nuestro principal problema y nuestra principal preocupación actual es el diagnóstico. A pesar de que la mayoría de los niños tienen síntomas visibles a los 18 meses, el diagnóstico sigue siendo tardío. Nos damos cuenta en promedio a los 4 años del diagnóstico y esto genera que tengamos múltiples situaciones en las cuales perdemos un tiempo valiosísimo de los 18 meses a los 4 años, un tiempo de estimulación de su lenguaje, estimulación sensorial, de terapias, de tratamientos que pueden ayudar enormemente a que ese niño avance en todos los aspectos. Una de las principales motivaciones de este tipo de conferencias es esto: promover un diagnóstico temprano y formar conciencia tanto en la comunidad, en los pacientes, como en nosotros, los médicos de primer contacto, en que podamos detectar tempranamente los casos. Los casos del trastorno del espectro leve, anteriormente llamado síndrome de Asperger, pues están todavía más subdiagnosticados. Sabemos que alrededor de un 85% de los pacientes no tienen diagnóstico y es muy común que los síntomas sean visibles durante toda la infancia, pero que hasta la etapa adulta
diagnostiquemos como Asperger a los pacientes. Cuando nosotros brindamos un diagnóstico apropiado, eso puede cambiar la vida del paciente, porque incluso él deja de tener esa etiqueta que muchas veces se ponen de que soy raro, soy diferente, y entienden por qué hay algunas de las manifestaciones y cambios que pueden estar viviendo. Sigue siendo más común en los hombres, alrededor de un 6.4% en los Estados Unidos, un 2% en las mujeres, cambia por supuesto en los estados, y bueno, las prácticas positivas son otro de los puntos de investigación mayor. Cada vez tenemos más artículos de cómo debemos diagnosticar, qué tenemos que hacer, qué tipo de dietas funcionan, cuáles no, cuáles son los tratamientos ideales, cuáles son las causas, que ha venido cambiando enormemente la cuestión genética y las cuestiones multifactoriales que se suman en que esto aparezca. ¿Qué partes del cerebro pueden estar afectados en el autismo? Aquí los van a ver que son todos, ¿verdad? La amígdala, la corteza cerebral, los ganglios basales, el cuerpo calloso, el cerebelo, el tronco cerebral, el hipocampo, si se fijan, prácticamente todo. Y esto es porque hay una neurodiversidad enorme. Hay más de 1000 genes de los cuales conocemos y combinaciones y situaciones combinadas que vamos a encontrar en nuestros niños. Un 80% de los niños que tienen trastorno del espectro han recibido o van a requerir en algún momento educación especial. ¿Qué significa? Ir a un CAM, ir a un USAER, ir a una terapia de lenguaje. Y actualmente la Academia Americana de Pediatría promueve que se haga un examen específicamente buscando signos compatibles con trastorno del espectro a los 9, 18, 24 y 30 meses. Casi la mitad del 46% tienen un promedio intelectual superior al 85, o sea, la mayoría son inteligentes y capaces, pero esta situación del diagnóstico tardío también tiene mucho que ver en esto. Se sabe que entre más temprano se diagnostica, mejor le va al niño, mejor coeficiente intelectual va a tener y mejor desarrollo. Y es preocupante que si bien de estos niños que se diagnosticaron a los 4 años ya fue tardío, solo el 44% había ido o había tenido alguna sospecha de algún retraso en su desarrollo. Entonces, es por esto la importancia primordial con los médicos de primer contacto. El diagnóstico del autismo obedece a grandes desafíos, si bien hay casos que son muy evidentes y que con la pura escala del DSM-5 vamos a poder diagnosticarlos, hay muchos en los cuales sí vamos a necesitar diagnósticos diferenciales, los cuadros más leves, los cuadros que vienen combinados con otras cosas, y por supuesto los diagnósticos diferenciales principales son los trastornos específicos del lenguaje, el trastorno de la comunicación social, que no se tenía anteriormente contemplado hasta el DSM-5, en el cual había un grupo de niños que no nada más tenían el problema del lenguaje, sino también tenían estos rasgos de dificultad en la socialización, sin tener el apego obsesivo o excesivo o el ritualismo del trastorno del espectro, y que muchas veces se quedaban en el limbo, porque no los queríamos diagnosticar como un trastorno del espectro autista, pero tampoco tenían nada más la cuestión del lenguaje. Entonces es un diagnóstico diferencial que ahora existe. Los trastornos de aprendizaje no verbal, los cuadros neuropsicológicos, los síndromes epilépticos, sobre todo las epilepsias descompensadas, que pueden darnos muchos rasgos de trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, que también muchas veces la confundimos, y etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ante un paciente que sospechamos que tenga un trastorno del espectro autista? Uno, una evaluación médica inicial. Eso es importantísimo. Médico de primer contacto, su médico familiar, médico general, médico pediatra, que lo vea, lo observe y diga si hay algo que se sale de lo normal. De ahí, obviamente, posteriormente referir al médico especialista que esté más próximo y más cercano, que tenga experiencia en manejar el trastorno del espectro, ya sea el psiquiatra, el pedopsiquiatra, el neurólogo, el neuropediatra, el pediatra del desarrollo, cualquiera de ellos pueden estar, por supuesto, en un buen manejo del trastorno del espectro. Posteriormente a esto, hay pruebas que hacemos más específicas para confirmar el diagnóstico. Existen pruebas de cribaje, como el MCHAT, del cual vamos a hablar adelante, que es para ver si puede estar o no en los grupos de riesgo, pero que no es parte del diagnóstico. Y existen pruebas para reafirmar un diagnóstico cuando tenemos ciertas dudas, de las cuales las más comúnmente aceptadas son el A2 y el A10. ¿En qué casos son necesarios? Cuando tenemos cualquier duda. Además, hay valoraciones de la conducta adaptativa que se puede hacer con la Vineland. Hay evaluación del desarrollo que se puede hacer con la Bailey, con Battelle, y hay algunos otros tipos de capacidades donde podemos medir las capacidades intelectuales, etcétera, como el WIS, como el WIPSI, que nos pueden ayudar, por supuesto, a brindarnos más información sobre qué está pasando con ese niño, cómo está en la cuestión verbal, cómo está en la cuestión adaptativa, cómo está en la cuestión cognitiva, y todo esto nos va a dar mayor número de datos cuando tenemos dudas sobre nuestro diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios del DSM-5 en los cuales podemos basarnos? Bueno,
El DSM-5 es un libro grande donde vienen, por supuesto, muchos de los síntomas que es normal y que no de la Academia Americana de Psiquiatría. Y ahí se reúnen miles de criterios, por supuesto, en base a muchísimos niños de qué es normal y qué no en ciertas edades. Sabemos que para el trastorno del espectro autista debe de haber al menos dos de los primeros grupos positivos. El primer grupo es un déficit persistente de la comunicación y la interacción social en múltiples contextos que se pueden manifestar desde un déficit en la reciprocidad emocional. Yo sé que si yo estoy contenta y llego feliz a mi casa, mi hijo va a venir corriendo a abrazarme si le abro los brazos. Si estoy llorando, se va a poner triste. Si estoy enojado, se va a esconder. Un déficit en el comportamiento de la comunicación no verbal utilizados en las interacciones sociales. Acuérdense que los seres humanos nos comunicamos de muchas formas, con nuestras caras, nuestros gestos, hacemos señas, a veces hasta los ojos nada más puede ser suficiente para que nuestro hijo comprenda si está haciendo algo incorrecto o mal. Y aquí hay un problema no nada más en el lenguaje, sino en esta comprensión. Los déficits en el desarrollo, en el establecimiento y en la comprensión de relaciones. Esto es muy importante porque a veces pensamos que está excluido el diagnóstico de autismo porque nuestro niño es súper social y a todo el mundo abraza y con todo el mundo se quiere ir. Eso tampoco es una socialización normal. La socialización normal es entender quiénes son los propios de los ajenos, a quién puedo abrazar, a quién le puedo decir que lo quiero si ya lo conozco de mucho tiempo. Y si no hay esta comprensión, también hay una alteración en este. Entonces tiene que haber dos de estos que platicamos. El siguiente grupo es un repertorio de comportamientos interesantes o actividades restringidas y repetitivas que se manifiesta por lo menos al dos de los siguientes criterios. Movimientos motores que pueden ir desde aletear, aplaudir, saltar, mover, utilización de objetos, las rueditas de los carros, los hilos, etcétera, los abanicos, movimientos insistentes en la monotonía, con un apego inflexible a la rutina, les gusta comer en el mismo plato, en el mismo vaso, con la misma cuchara, y el día que se le rompe el vaso es un caos, ¿verdad? Sufren muchísimo. Rituales. Los intereses restringidos y fijos a niños que toda su vida aman el Paw Patrol y ya tienen 10 años y quieren seguir con el Paw Patrol y cada fiesta es de Paw Patrol, ¿verdad? Es un interés restringido y anormalmente intenso, porque todos los niños tienen sus gustos en películas y en cosas, pero aquí es demasiado. Una reacción inusual a los estímulos sensoriales. Antes los estímulos sensoriales no entraban dentro de las escalas de trastorno del espectro hasta que apareció este DSM-5. Ahora se toma en cuenta cómo reaccionan a los ruidos, a las cuestiones del gusto, si son muy específicos en lo que les gusta comer, si no toleran las texturas de la ropa, si les molestan los ruidos intensos. Todas estas son cosas que nos pueden llamar la atención y aquí tiene que tener al menos dos de estos. Los síntomas deben presentarse desde un periodo temprano del desarrollo, aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que la capacidad es limitada. ¿Qué significa? Muchas veces estamos tan pequeños que no es tan evidente y al ir creciendo se nos hace mucho más claro, pero comúnmente deben de estar desde pequeños. Y estos síntomas deben suponer deficiencias importantes en el punto de vista clínico. No podemos diagnosticar a alguien con autismo nada más porque tenga estereotipias y todo lo demás está perfectamente bien. Tiene que haber un grado de dificultad en su desarrollo de su vida. La discapacidad intelectual no debe de confundirse con un trastorno del espectro autista, porque el 80% de nuestros niños que tienen una discapacidad intelectual, una deficiencia intelectual, pues por supuesto que van a tener síntomas de no hablar, de no socializar y de tener estas situaciones sensoriales o conductuales, pero no van a ser por el autismo, van a ser por este mismo problema del trastorno de desarrollo intelectual. Y bueno, ya que tenemos esto, ¿cómo se hace un diagnóstico? Bueno, ya fuimos con el médico, ya vimos que tenemos estos datos del DSM-5, la historia clínica es fundamental, por favor, hay antecedentes o no de epilepsia, hay una epilepsia descompensada o no, hay otro tipo de alteraciones, la observación e interacción con el paciente, desde cómo el paciente entra al consultorio, si voltea a vernos a los ojos, si se sonríe, si tiene contacto visual, si responde a cuando lo saludamos, si se deja revisar, cómo responde a todo lo que hacemos de los estudios de la revisión neurológica, desde la tolerancia a ruidos, etcétera. La exploración física, por supuesto, es importante buscar alteraciones pues, en la piel y en otras cosas que nos puedan llamar la atención, cómo están los rasgos faciales, qué tal están sus manos, sus piernas, cómo está la fuerza muscular, todos estos datos son importantes. Las herramientas de tamizaje, que estas las tenemos que hacer todos los pediatras en nuestras consultas diarias, el MChat, en estas etapas del desarrollo importantes, cómo estamos, vamos bien, no tenemos algo adecuado, el inventario del primer año, el ASQ, las herramientas de apoyo al diagnóstico, ya cuando sospechamos que hay un trastorno del espectro autista, el ADIR y el A2, del que vamos a hablar más adelante, el CRIDI,
Los estudios complementarios, cuando son necesarios las pruebas de laboratorio, que vamos a hablar más adelante, que sí puede haber alteraciones metabólicas en algunos de los pacientes y que pueden orientarnos más que ser un diagnóstico preciso. Las otras pruebas neurofisiológicas, si tenemos dudas de que hay alguna comorbilidad con algo más, las pruebas psicométricas para ver la capacidad intelectual del paciente y en los estudios de los casos que así lo requieran, un electroencefalograma. Acordémonos que el 38% de los niños que tienen trastorno del espectro autista pueden tener como comorbilidad una actividad anormal en su electroencefalograma y a veces desarrollar una epilepsia con los 2 picos de incidencia mayores en los menores de 2 años y en los adolescentes. Muchas veces niños que han tenido toda la vida el autismo, a veces no van a presentar nunca convulsiones hasta que llega la adolescencia y hay que estar muy atentos. Los estudios de neuroimagen que ahora se hacen cada vez más modernos, se puede ir desde una resonancia normal, que a veces puede tener ciertas alteraciones estructurales, como alteraciones en los giros, etcétera, y a veces podemos encontrar ligeras hipotrofias o a veces ciertas alteraciones o dismielinizaciones, dependiendo de las causas genéticas del trastorno del espectro, a veces tener resonancias normales en la mayoría de los casos, en algunas alteraciones a nivel también cerebelosos que ahora conocemos, y bueno, los estudios más modernos como las resonancias magnéticas funcionales que nos hablan de la función y las tractografías que nos permiten evaluar cómo están respondiendo a ciertos estímulos en nuestro cerebro. El estudio genético que cada vez se promueve más y más, tanto en los pacientes dentro de los trastornos del neurodesarrollo y sobre todo en los pacientes que tienen trastornos del espectro autista de más de 2 casos en la familia, es muy importante, si ya hay 3 o 4 casos en esta familia, ir a una evaluación por genética. Los estudios metabólicos, en los casos que tenemos dudas, durante mucho tiempo se ha implicado a la mitocondria como un rol del trastorno del espectro autista. Ahora sabemos que hay muchas otras situaciones implicadas, pero cuando existen otro tipo de cosas, el trastorno del espectro autista y una alteración hepática o una alteración renal, o si tenemos una alteración cardíaca y el trastorno del espectro autista, o si tenemos una desmielinización o dismielinización en nuestro cerebro, o si tenemos alguna otra alteración, si tenemos aparte una epilepsia de difícil control, todo esto nos tiene que llamar la atención y tenemos que buscar cuando hay más de 2 órganos afectados, algo metabólico también. Dentro de las pruebas que más sabemos, los inventarios, la escala de inventario del espectro autista, la idea es la más común, las escalas de entrevista, que podemos hacer la ADIR, la escala australiana para el Asperger, el test de síndrome de Asperger de la infancia, la escala de evaluación del PPD, el cuestionario de exploración del espectro del autismo de alto funcionamiento y la evaluación de Asperger en adultos. Todas estas son escalas, entrevistas, screening que nos pueden orientar mucho. Las pruebas observacionales, ¿en quién las vamos a indicar? Cuando tenemos dudas sobre el diagnóstico. Está totalmente fundamentado, cualquiera que sea nuestra duda. La escala de observación para el diagnóstico en autismo, la 2, la escala de observación para el diagnóstico de autismo, A2-2, la escala de rating para el autismo en la infancia, la CARS, la escala de evaluación del autismo de Gilliam, la CARS S2, y la escala de Gilligan para evaluación del trastorno del Asperger, Gilliam. El programa de observación de Flinders para las características autísticas preverbales revisada, que es el FOSPAC-R, y en los monitores de progreso hay algunos que ya se conocen que nos pueden orientar cómo vamos, qué tal estamos funcionando. Si bien podemos a veces repetir las escalas previas y hacerlas anuales o cada 2 años, pues existen también estos que son más sencillos como el checklist de evaluación del tratamiento del autismo para evaluar si realmente nuestras terapias y nuestro tratamiento está siendo efectivo. Y bueno, ¿cuáles son los instrumentos de cribaje que más utilizamos? El MChat en obviamente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque es una escala que está a disposición de todos, es gratuita, está en el internet, es muy fácil de llenar por los padres. Nos permite tener una evaluación muy clara en los niños de 16 a 30 meses y hay muchos de los artículos que dicen que desde los 9 meses, cuando existen dudas, puede ser una orientación, pero por supuesto es mucho más efectiva o más exacta a los 24 meses. De acuerdo a esta edad nos va a ayudar a tener muchos más datos si estamos o no dentro del grupo de riesgo para el trastorno del espectro autista y tiene una sensibilidad que varía, por supuesto, dependiendo de la edad. Después de los 24 meses entre el 95 y 99% y en los niños más pequeños entre el 85 y el 87%. La especificidad va desde el 93 al 99% dependiendo de las edades. Y bueno, existen todos estos otros que podemos hacer cuando tenemos dudas sobre si puede existir o no un trastorno del espectro. ¿Y qué dice la MChat? Bueno, básicamente es un cuestionario de sí o no. Si nuestro hijo disfruta haciendo
montarse como hacer un caballito, si se balancea sobre la rodilla, si se interesa por otros niños, si voltea a ver lo que nosotros vemos, si disfruta jugando al escondite. Todos estos rasgos nos van ayudando a que tengamos estas situaciones. Y por supuesto nosotros tenemos que ir viendo si sí lo hace, si no. Y cuando existen más, una puntuación menos de 3, significa que el niño está bien. Todos podemos tener algún rasgo del trastorno del espectro, pero esto tiene que confluir varios puntos para ser positivo. Si está en el 3 al 7, entonces sí tenemos que enviar al especialista para un diagnóstico y tratamiento, es muy importante. Y después administrar un MChat, una revisión posterior de cómo va ese paciente en unos meses, qué está pasando. Cuando la puntuación es mayor de 8, es muy importante enviar directamente al especialista para un diagnóstico y tratamiento. Ahí inmediato. Ya yo como pediatra no me voy a esperar unos meses a ver si le hago un segundo MChat y me sale alterado. Si tiene más de 8, hay que mandarlo en ese momento. Eso es muy importante. Y este MChat, más que dar un diagnóstico definitivo, nos va a decir quiénes están en el grupo de riesgo y qué tenemos que hacer para ayudarlos. Ya cuando tenemos y que tenemos ya esto positivo y nuestra idea clínica también, entonces cuando tenemos dudas sobre el diagnóstico y queremos reforzar si realmente es un trastorno del espectro autista, se envía a hacer esto que se llama ADIR-A2. El A2 es una escala de observación para el diagnóstico de autismo, la segunda edición por eso se llama 2. Y es una evaluación estandarizada, semiestructurada, donde se observa la comunicación, la interacción social y el juego con uso imaginativo de materiales y personas cuando tenemos sospechas sobre TEA. Esta requiere un material y requiere que la persona que va a hacerse una persona que tenga la experiencia y que esté certificada sobre el A2 para poderla establecer de una forma correcta. Y está compuesta por una serie de actividades proporcionadas en ciertos contextos estándares donde el evaluador tiene que ver la presencia o ausencia de comportamientos sociales de comunicación para el diagnóstico de TEA, por ejemplo, cómo juega con un muñeco, cómo juega con ciertos objetos, si tiene o no tiene juegos simbólicos, si tiene imitación o seguimiento, etcétera. Y se va registrando todo en un protocolo para luego convertir los puntajes y ver si estamos dentro de los grupos de riesgo. ¿Qué pasa entonces con la historia del desarrollo? ¿Qué tan importante es? Porque esta es una prueba de objetivo directo. ¿Cuándo es muy importante hacerla? Muchas veces las pruebas de cribaje nos salen negativas porque son preguntadas a los papás. A veces los papás están en una etapa de negación donde no quieren darse cuenta que el niño tiene algo, tienen tanto temor que no lo valoran o no lo pueden evidenciar cuando lo preguntamos. Entonces, en estos casos, estas pruebas directas son sumamente efectivas. Cuando un paciente está en una gran negación porque les va a decir objetivamente, no nada más lo que le preguntamos al paciente, cómo está ese niño. Y bueno, esta se complementa con el ADIR, que es uno de los instrumentos más utilizados a nivel internacional y permite profundizar más sobre toda la historia del desarrollo y ver si todo esto estaba desde antes y si tiene, por supuesto, que ver con esta situación. Una de las cosas más importantes anteriormente, el DSM-4 hablaba que tenían que aparecer los síntomas hasta los 36 meses mínimo antes de eso, y muchas veces este diagnóstico no se hacía correctamente, porque cuando nos íbamos al interrogatorio, esta parte de la negación y el miedo de los padres, como ya platicamos, muchas veces no les permitía ver que esos síntomas estaban desde los 18 meses o los 24 meses, y a veces se nos pasaba este criterio diagnóstico. Eso desapareció con el DSM-5 y ya solo nos dice que tiene que estar desde una edad temprana. La parte de la negación es muy importante, pero aquí puede cambiar un diagnóstico preciso la vida del niño. Muchas veces este temor es real, por supuesto, lo que viven los padres, el temor al rechazo a su hijo, el temor al futuro, pero ahí nosotros como médicos tenemos que darle la confianza de que un diagnóstico temprano puede ayudarlo mucho más que tratar de no ver y pensar que esto va a pasar solo. Porque en la mayoría de los diagnósticos neurológicos, por supuesto, más en los trastornos del neurodesarrollo, entre más temprano hacemos un diagnóstico adecuado, mejor podemos ayudar a ese niño y más podemos cambiar su vida. Y entre más dejamos pasar ese diagnóstico, mucho más evidente se va a hacer con el tiempo en la mayoría de los casos si no tomamos las medidas pertinentes para ayudar a ese paciente. Bueno, de los diagnósticos diferenciales ya hemos platicado de la comunicación social, que eran este grupo de niños que comentamos, y que tiene buen pronóstico, pero también es importante diagnosticarlo. Acuérdense que no todo va a ser autismo, pero en cuanto el niño tiene retraso en la adquisición del lenguaje y tiene alteraciones en las conductas, es muy importante enviarle a un especialista. ¿Cuál es el lenguaje normal de los niños? Al año 4 palabras,
A los 2 años 20 palabras, a los 3 años 100 palabras, a los 4 años 1000 palabras y frases pequeñas. La detección temprana cambia la vida de nuestros niños y mejora el pronóstico. Entonces, todos los niños al menos deben de tener un MCHAT en su vida entre los 18 y 24 meses y tiene la mayor certeza a los 24 meses, como ya platicamos. La mayoría de los casos, sus signos están presentes desde los 2 años, por lo cual tenemos que trabajar inmensamente con esto. Ahora, ¿qué ha pasado con el COVID? Desde que el COVID comenzó, por supuesto, hemos tenido un incremento notorio en el número de los casos. ¿Por qué? Como ya platicamos, las neuronas están en contacto constante, formación de conexiones. ¿Y cuáles neuronas se van a conectar? Pues las que más se ejercitan. Y si durante el COVID estuvimos sin tener socialización, apartados con nuestros papás nada más, no vimos a nadie más que a nuestra mamá y a nuestro papá, no tuvimos interacción con los demás niños, la posibilidad de que se exacerbe algo que ya traemos genéticamente es mucho mayor. ¿Qué significa? Si yo tengo en mis genes datos de un trastorno del espectro, pero a lo mejor estoy súper estimulada durante mi infancia, tal vez no voy a presentar los datos. Pero si aparte estoy aislado, tengo poca interacción, estoy en confinamiento, estoy usando demasiados electrónicos, que van a hacer que se conecten las partes visomotoras y no las partes sociales y de lenguaje, pues más fácilmente esto se va a exponenciar. Entonces, más que nunca tenemos que estar atentos porque vamos a tener muchos más casos que van a llegar y que van a requerir una estimulación temprana y que muchas veces van a avanzar rapidísimo con esa estimulación temprana y no se nos van a quedar en unos años a decir que era un trastorno del espectro autista, pero que nosotros como profesionales estamos obligados en cuanto vemos un retraso en el desarrollo, mandarlos a esa estimulación. No todos los niños van a requerir medicamento, definitivamente que no, pero todos los niños van a requerir terapia que los estimule. Estos son los factores que habíamos platicado que ahora se ha visto que en el laboratorio pueden estar alterados. Ahora sabemos que puede haber ciertas alteraciones con el óxido nítrico, con el cobre, con la homocisteína, puede haber variaciones incluso en el MTHFR, puede haber alteraciones en disminución de ciertas proteínas como la B9, B12, la vitamina D, la vitamina E, que pueden estar frecuentemente asociados a los exámenes de sangre y que posteriormente, tal vez en unos años, podrán ser ciertos marcadores biológicos en conjunto que nos puedan hablar del riesgo del trastorno del espectro, aunque actualmente no podemos hablar que esto sea totalmente evidente. Las mutaciones genéticas. Bueno, dentro de las mutaciones genéticas, conforme más tiempo pasa, sabemos que el genoma identificado crece. Hay más de 1000 genes asociados con trastorno del espectro autista. Los últimos estudios identifican cada vez más y más genes y genomas y variaciones y mutaciones de proteínas que nos hablan de esta situación. Entonces, conforme va pasando el tiempo, cada vez conocemos más del trastorno. Y sabemos que sigue habiendo más niños que niñas, por supuesto, varían, depende de los estudios, como ya vimos hace rato, hay unos que dicen que 3 veces más que niñas, hay otros países que hablan de 5 veces más por niñas, antes se hablaba de 6 niños por una niña, sin embargo, el predominio sigue siendo mayor en los hombres. Ahora se sabe que es porque cuando el feto se va a desarrollar o va a diferenciar entre si tiene órganos genitales femeninos o masculinos, interactúan ahí las hormonas, los estrógenos o la testosterona, y ahora sabemos que el estrógeno disminuye el riesgo de esta alteración de la formación de conexiones y que la testosterona la exponencia. Los gemelos idénticos monocigóticos comparten diagnóstico de autismo en el 60% de los casos y si tomamos en consideración el fenotipo ampliado, la frecuencia aumenta hasta un 80%. Los gemelos no idénticos disigóticos comparten un diagnóstico del 3 al 5% de los casos, con el fenotipo ampliado se alcanza un 10% de la coincidencia. Y en las familias con un hijo con autismo, el riesgo de recurrencia es del 10%, comparado con un riesgo de 0.5% en la población general. Por desgracia, todavía es muy difícil que sepamos un riesgo específico para las familias y esa es una de las preguntas que más nos hacen. ¿Qué riesgo tengo si me vuelvo a embarazar de volver a tener otro chiquito? Mientras no existe una prueba específica de qué gen está implicado, es muy difícil poderlo calcular. Entonces, en los casos donde hay más de dos casos en la familia, que por ejemplo tenemos 3 o 4, como ya platicamos, lo primero que hay que hacer es una detección de X frágil, porque la posibilidad de que sea un X frágil es hasta de un 50%. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos. Y bueno, cada vez sabemos que hay más genes que pueden estar implicados, que hay trastornos del neurodesarrollo muy importantes también que se pueden asociar al trastorno del espectro autista gracias a estos diferentes genes y que a veces podemos tener un gen que en alguien de la familia de autismo y en alguien más un trastorno de atención y en alguien más un trastorno del lenguaje específico y que puede haber así como que una variabilidad de las intensidades y las comorbilidades.
Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que puede haber situaciones que se conjuntan con cuestiones que no son genéticas, como cómo fue el embarazo, el nacimiento, etcétera, y que muchas veces anteriormente pues le echábamos la culpa a la falta del oxígeno o a problemas del embarazo cuando ya había situaciones genéticas de la mano. Las mutaciones genéticas más comunes, ahora sabemos que alrededor de un 20% puede haber un autismo sindrómico contribuido a cierta enfermedad monogénica. Las dos más comunes, el X frágil, que ya platicamos, que son niños que habitualmente pueden tener una frente muy amplia, unos pabellones auriculares despegados y más amplios, un mentón que a veces puede ser prominente, una macroorquídea, el crecimiento de los testículos. Puede haber dos fenotipos, dos niños que son muy altos y muy delgaditos o que pueden tener un poco de tendencia a aumento de peso y puede ser variable desde tener los datos del trastorno del espectro autista hasta epilepsia o a veces alteraciones cognitivas con una deficiencia también en la capacidad intelectual y alteraciones en los aprendizajes específicos. La esclerosis tuberosa o la enfermedad de Burneville, que puede generar alteraciones, es una facomatosis, donde hay la presencia de crecimiento anormal de tejido que no es maligno en algunas áreas. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, en piel, lo podemos ver a nivel de lo que es sistema nervioso central, podemos ver también la asociación con ciertos tumores como los astrocitomas, etcétera, los gliomas, y nos pueden dar alteraciones que pueden ir desde una epilepsia de difícil control, que puede incluir al síndrome de West, y un trastorno del espectro autista de gran intensidad. Entonces, estas son las dos más comunes que pueden ser causas de la monogénica. Otras causas que tienen una alta prevalencia dentro del trastorno del espectro autista, pero no tan alta en la comunidad general, es el síndrome de Prader-Willi, en el cual nuestros pacientes pueden tener un sobrepeso con trastornos de sueño e hipotonía durante los primeros meses del nacimiento, posterior al nacimiento. Más adelante tener un incremento de peso con un hambre muy difícil de controlar, sin saciedad, con mucha ansiedad, con alteraciones de aprendizaje, de lenguaje, a veces con datos del trastorno del espectro autista, con trastornos de ansiedad generalizados y angustia. El síndrome de Angelman, en el cual nuestros niños pueden tener también una epilepsia que puede debutar desde forma temprana, antecedentes de hipotonía, posteriormente una alteración en el desarrollo psicomotor o alteraciones datos compatibles con el trastorno del espectro autista. Y en estos dos casos la alteración está en el cromosoma 15, donde hay la falta de cierta información, en este caso de información materna y en este paterna, en ese cromosoma que genera estos dos síndromes tan dispares, pero que están en el mismo sitio. La microduplicación del 15q, el mismo cromosoma, donde puede haber alteraciones de estrabismo, alteraciones del desarrollo psicomotor, hipotonía, trastorno del espectro autista, y el síndrome de Rett, que anteriormente entraba dentro de los trastornos generalizados del desarrollo no específico, y salió desde el DSM-5, en el cual hay una alteración en una proteína que es el MECP2, que empieza a generar alteraciones donde hay una gran alteración en cuanto a los movimientos estereotipados, pero que habitualmente tiene conservado el contacto visual, a diferencia de los trastornos del espectro autista, y que tiene alteraciones motoras y alteraciones pulmonares severas que frecuentemente se asocian con este síndrome de Rett y que pueden llevar al deceso de nuestros niños. Entonces, siempre que tenemos algo así, tenemos que descartar esto. Otro de los síntomas es el Smith-Levin, y este puede dar una alteración de microcefalia, aptosis palpebral, estrabismo, cataratas, epicanto, micrognatia, anorexia, el trastorno del espectro autista, la hipoplasia o ausencia del cuerpo calloso, la leprosencefalia, anteversión de las fosas nasales, el estrechamiento bitemporal sin dactilia, que también nos debe de orientar sobre esto. El autismo no sindrómico, bueno, cuando no se juntan varias cosas, muchos de nuestros niños van a tener cuestiones genéticas, pero no van a entrar en estos síndromes que ya conocemos, por ejemplo, como el X frágil o estos otros, y este es el 80% de los casos. La mayoría no van a tener una enfermedad monogénica, sino van a tener alteraciones a nivel molecular que se han asociado a que esto aparezca, y a veces van a tener una, dos, tres asociaciones. Ahora conocemos varios de estos genes, el gen MET, que está implicado en el crecimiento y organización neuronal, como ya platicamos, la neurona nace, migra, crece y luego empieza a formarse y a estructurarse. Y esto tiene que ver también en el funcionamiento inmunológico gastrointestinal, y muchas veces podemos tener enfermedades inmunológicas muy severas o gastrointestinales y tener el trastorno del espectro autista. Entonces, cuando confluyen, hay que buscar este gen MET.
El gen SLC6A4 está implicado en el metabolismo de la serotonina. Acordémonos que la serotonina es un neurotransmisor súper importante para la socialización, para la interacción, para el control de la ansiedad. Interviene en la regulación del estado de ánimo y en algunos trabajos se ha asociado con una sintomatología de conducta obsesiva muy intensa. El gen RELM, que es de lo más moderno que conocemos actualmente, está involucrado en proteínas imprescindibles para la migración neuronal. ¿Qué significa? Estas proteínas hacen que la neurona al nacer al centro pueda migrar y acomodarse bien en la corteza cerebral. Más adelante vamos a hablar más a fondo de esto. Y ahora también conocemos que hay genes que codifican las proteínas implicadas en la formación y crecimiento de las sinapsis. Como esa neurona, una vez que ya migró y se acomodó bien, tiene que ir formando estas uniones entre las demás neuronas. Todas estas cosas de los factores neurotróficos, cómo la neurona va formando y se va acomodando, se conoce gracias a los trabajos de Rita Levi Montalcini, una neuróloga pediatra que ganó su premio Nobel en 1986 por todos estos factores de crecimiento nervioso, que es sumamente importante y que ha venido a revolucionar toda la idea de lo que es el neurodesarrollo. Y estos y algunos otros de los genes más estudiados, pero hay muchos más que se pueden asociar. Y como ya platicamos, el RELM es uno de los que más está tomando auge en este año anterior, porque se han encontrado que hay muchas mutaciones que pueden tener que ver con el espectro del autismo. El REM codifica para una glucoproteína que tiene que ver con la posición de las neuronas y la formación de conexiones, dónde se acomodan y cómo se conectan. Estas mutaciones son homocigotas generalmente, cuando había de los dos genes, generaban una lisencefalia, o sea, la falta de surcos y la falta de la disminución del tamaño y la cantidad de neuronas. Y un retraso generalizado o epilepsia, pero cuando hay una heterocigota, se pueden generar casos de TEA y hay más de 40 mutaciones diferentes que se han encontrado actualmente que generan esto en el loco de AUTS 7Q22. Entonces, ahora sabemos más que no nada más está asociado a la lisencefalia, sino que puede ver con toda esta alteración de cómo se forma. Bueno, otra de las proteínas que más conocemos actualmente es la proteína Chang. La proteína Chang es una proteína de anclaje. Se acomoda para que de ahí empiece a crecer la dendrita. Y ahora sabemos que cuando hay una mutación y que no está bien esa proteína Chang, hacen muchos intentos, pero no forma estas dendritas como debería de formar. Se quedan con muchos intentos, pero ineficientes, y hay muchos esbozos que no logran hacerlo correctamente. Y se ha estudiado mucho porque alguien que sí tiene bien la proteína y que no tiene una mutación puede hacer menos formaciones de conexiones y acomodarse correctamente, y alguien que sí tiene el problema no puede hacer una conexión correcta como debe de ser. Y ahora sabemos que es tan importante para la sinapsis y conexiones porque esto permite que las neuronas se comuniquen entre sí, y se ha demostrado previamente que cuando no existe, no hay una interacción apropiada y podemos tener muchos intentos de vía pero inadecuados. Estas mutaciones en el gen Chang3 afectan el desarrollo de sinapsis en dos vías. Contribuye tanto a la cuestión motora. Ahora sabemos que dentro del trastorno del espectro autista hay muchos niños que pudieron haber tenido alteraciones motoras con hipotonía al nacimiento, con retraso en el desarrollo psicomotor, y que eso hace que a veces los maldiagnostiquemos pensando que fue una falta de oxígeno cuando son estos genes que pueden estar implicados. Y eso es muy importante. No alteraciones motoras descartan autismo. Ya sabemos que hay muchas asociaciones de genes en los que van juntos. Y esto contribuye al control motor y a los comportamientos repetitivos también. Entonces, muchas veces interviene en que tengamos un pensamiento muy obsesivo. La gente que tiene más mutaciones sobre esta proteína Chang, en vez de tener una idea en un niño típico que puede estar persistente y salir, en nuestros niños con trastorno del espectro autista es mucho más duradera, lo cual los hace ser muy obsesivos en algunas cosas. Conocemos aparte otras enzimas como esta enzima del V3A, que es una causa anormal e hiperactiva del desarrollo del cerebro. Es como un botón que le dice al cerebro, hey, empieza a formar conexiones. Y también en estos casos, cuando hay esta mutación, hay un exceso de la formación de conexiones, pero no tiene una regulación que la pare. Entonces, si se fijan, la mayoría de estos casos que hemos platicado hacen un exceso de sinapsis, pero ineficientes. No se logran conectar de una forma correcta. Hay un tercio de los casos que tiene trastorno del espectro autista que son regresivos. ¿Qué significa? Una tercera parte de los pacientes iban bien entre los 9 y los 18 meses y de repente pierden lo que es el hablar, el contacto visual y todas las demás cosas. Y esto hace que digamos, ¿cómo si mi hijo estaba perfectamente bien? Y que se empezara a echar la culpa a las vacunas, a la triple viral que se puso en esa etapa,
a las infecciones, antibióticos, etcétera, muchas cosas. Pero ahora sabemos que hay genes que están implicados que aparecen en esas etapas entre los 9 y los 18 meses y uno de ellos es este GEN-DOF. Este GEN-DOF tiene que estar en una cantidad normal porque cuando hay muy poquito GEN-DOF genera una microcefalia en los bebés que no se forme bien ese cerebrito. Pero cuando hay un exceso de este GEN-DOF genera la presencia del trastorno del espectro autista. Y ahora podemos medir la cantidad de copias que existen de este gen y ver qué posibilidades hay que se repita un autismo regresivo en la familia, tener una idea pronóstica. Y sabemos que este hace o participa en que la cabecita de nuestros niños sea mayor. Muchos niños que tienen trastorno del espectro autista llegan por un perímetro cefálico grande, es el primer motivo de la consulta. Este es un niño con un desarrollo típico, un autismo que se presentó de una forma temprana y un autismo en regresión. Fíjense cómo la cabeza es mucho más grande cuando hay esta parte regresiva y muchas veces nuestros chiquitos llegan pensando que tienen hidrocefalia o algo en su cabecita cuando es un trastorno del espectro. Es muy importante que sepamos. Y ahora, gracias a estos estudios de Nature del 2017, sabemos que el crecimiento no es homogéneo, que se da en ciertas áreas donde están pintadas de azul, que son las áreas donde más crecen estas neuronas y no es en todas las áreas del cerebro. Y conocemos también ciertos receptores que interactúan en esta parte. Uno de ellos son los receptores mGlu5. Los receptores mGlu5 modulan la llegada del estímulo al cerebro. Hacen, por ejemplo, que si estamos en un lugar donde huele muy feo, dejamos de percibir el olor, o donde hay aviones, todo el tiempo dejamos de escucharlo. Y sabemos ahora que también en muchos de nuestros casos, de nuestros niños, estos receptores mGlu5 están aumentados. Y ahora se han podido realizar más estudios sobre la resonancia magnética funcional. Esto que vemos en rojo es la dilatación de los vasitos capilares que están llevando más oxígeno a las neuronas que están en ese sitio y que están haciendo, nos avisan que está captando más. Y ahora vemos, por ejemplo, cómo hay diferencia en la función en una resonancia magnética funcional en un niño normal y en un niño con autismo. Se fija la disminución del trabajo y por supuesto esto participa muchísimo. Por ejemplo, este es en la lectura. ¿Cómo está un niño control cuando lee algo y cómo está un chiquito que tiene un trastorno del espectro autista? Y por supuesto esto nos hace entender por qué podemos tener déficit en algunas cuestiones de aprendizaje como la lectoescritura, la memoria, etc. Ahora, hay algunos casos en los cuales hasta un 15% podemos tener gente que está súper elevada en la cuestión de matemáticas. Vean la diferencia antes en un paciente que es normotípico y en un paciente que tiene esta situación de trastorno del espectro donde está muy bien en matemáticas, pero no son todos los casos. Acordémonos que hay una diversidad enorme y solo es un porcentaje que puede ser muy bueno en matemáticas, no todos. Y quiero que vean esto. Esto es muy importante para los maestros, sobre todo, y los terapeutas. Esto nos permite ver cómo está la respuesta del cerebro en un niño normotípico ante un estímulo auditivo y ante un estímulo visual. Vean la diferencia que hay y vean en un niño con un trastorno del espectro cómo está con el auditivo y cómo está con el visual. Es una diferencia visual. Entonces, si nosotros queremos que nuestros niños aprendan, es sumamente importante darles ayudas visuales. Las alteraciones en la poda neuronal, como ya lo habíamos platicado, que normalmente involucionan, pues ahora se sabe que en los casos donde no es así y hay alteraciones que son persistentes, pues existen algunos tratamientos que se han propuesto como posibles, como la rapamicina. Y si bien es muy importante que hablemos del diagnóstico, no podemos dejar pasar que en el 70% de los casos del trastorno del espectro autista hay comorbilidades y esas comorbilidades son las que dificultan a veces el diagnóstico. Muchas veces un niño puede tener, por ejemplo, una enfermedad con tics o Gilles de la Tourette más un Asperger y a lo mejor el diagnóstico va a ser primero el del Gilles de la Tourette o tics y no voy a diagnosticar el Asperger, no va a ser tan evidente al inicio. Entonces, siempre que vemos un paciente que no mejora ante nuestro diagnóstico, tenemos que ponernos en pregunta, ¿qué está faltándome dentro de este diagnóstico? Las comorbilidades más comunes varían con la edad, la ansiedad del 40 al 84%, con el pico mayor en la adolescencia, el déficit de atención con hiperactividad del 40 al 80%, los trastornos de sueño que son muy comunes en los niños pequeños y muchos de nuestros niños llegan a consulta por primera vez porque no pueden dormir y luego empezamos a ver todos los rasgos del trastorno del espectro autista. También son muy importantes. Las alteraciones gastrointestinales del 10 al 70%, de epilepsia en 38%, que ya hablamos de los picos menores de 2 años y adolescentes, las conductas obsesivas compulsivas en un 17%. Y fíjense cómo está la comprensión de las oraciones habladas, cómo entiende el paciente, no nada más como le hace rato que vimos. En el niño control, pues entiende más, y acá en el niño que tiene un trastorno del espectro autista mucho menos, y esto nos explica, porque para ellos es tan difícil entender el está lloviendo a cántaros. Ellos no pueden comprender esta
parte de este lenguaje figurado que no es exacto, por lo cual hay que hablarles claramente. Se tiene que evaluar cómo está la teoría de la mente, cómo comprende el niño las cuestiones que no son directamente implícitas, porque aquí sabemos que puede haber alteraciones en la región temporal medial, y en las regiones frontales donde está disminuida la función a comparación de los niños normotípicos, y eso los hace que se les dificulte entender. Quiero invitar a alguien al cine, le mando un mensaje, no me contesta, no quiere ir. Quiero invitar a alguien al cine, le mando un mensaje, no me contesta, le mando 20. Voy a su casa, lo busco, voy a la escuela y nunca me doy cuenta de esta cuestión que está implícita tanto en la comunicación humana. Conforme pasa el tiempo, ahora sabemos que dentro del trastorno del espectro autista se asocian muchas cuestiones motoras y ahora toma una gran importancia porque se sabe que entre más los niños caminan de puntas o más alteraciones tienen en el equilibrio o en la motricidad fina y gruesa, más alteraciones de ansiedad y alteraciones en la adaptación social vamos a tener, van de la mano. ¿Por qué? Porque todas las formaciones de estas vías tienen que ver con esto. Y hay muchos estudios que nos permiten saber que las capacidades sociales van de la mano ligadas con estas alteraciones motoras y que cuando mejoramos estas alteraciones motoras con terapia física, rehabilitación y estimulación temprana, mejora muchísimo todo. Y esto tiene que ver también en la cuestión propioceptiva, en todo lo que es el neurodesarrollo, en todo lo que es el equilibrio. Muchas veces las posturas de nuestros niños están encorvados o batallan para caminar o son malos para los deportes o son malos para bailar, etcétera. Pero hay que acordarnos que el cerebro se entrena y es importantísimo que todos los niños que tienen trastorno del espectro autista empiecen a tener una actividad física regular y en los casos donde persistan estas marchas atáxicas o las marchas de puntas o las situaciones de alteración corporal, de equilibrio y todo, los mandemos a una terapia física de rehabilitación. Estamos asistiendo actualmente a un cambio importante en la visión e intervención del autismo. Cada día es más obvio que el autismo no es un problema solo conductual. Las alteraciones son consecuencia, por supuesto, de este neurodesarrollo, pero van de la mano con la situación motora, sensorial, alteraciones cognitivas, alteraciones de aprendizaje de la mano, con alteraciones sociales, con la cuestión de la atención, con el lenguaje, y todo el conjunto tiene relevancia. Y a pesar de que sepamos que el niño camina de puntas porque tiene trastorno del espectro, es un signo muy importante de que necesitamos mejorar esa función para que esto avance. Conforme ha pasado el tiempo, los últimos estudios nos dicen que no nada más la corteza del cerebro tiene que ver. Ahora sabemos que también las células de Purkinje, que son las neuronas que están en el cerebelo y que van íntimamente ligadas a la función de la corteza frontal, tienen que ver en cómo se lleva a cabo esta formación de las conexiones. Y sabemos que hay mutaciones, esto está hecho en la revista de Psiquiatría Biológica, que nos permite ver dónde hay conectomas diferentes. Normalmente el cerebelo debe de conectarse al lóbulo prefrontal contrario. Y ahora sabemos que hay una hiperconexión a la corteza motora que hace que tengamos una hipersensibilidad sensorial y que hay una hipoconexión o disminución de la formación conectiva hacia las regiones frontales que tienen que ver con atención, aprendizaje, memoria, retención, etc. Entonces, todo esto nos ha cambiado la imagen de lo que era el trastorno del espectro. Ahora entendemos que es todo global, la cuestión motora, la cuestión sensorial, que todo tiene que ver con estas vías y que podemos ayudar a mejorar estas vías con terapias tempranas y estimulación. Porque lo que no se puede conectar fácilmente, puede conectarse más fácilmente si insistimos. Todos los pacientes deben de ser seguidos durante su vida, aunque no deban de estar en tratamiento médico siempre, pero se tiene que vigilar sobre todo el periodo de la adolescencia y el adulto joven, aunque de niños hayan estado muy bien, porque cuando existe una discapacidad intelectual, nuestros chiquitos tienen 40 veces más posibilidades de morir temprano y cuando no existe hasta 9 veces más. Se asocia con otras cosas, por supuesto con alteraciones de la alimentación, con depresión, con ansiedad, sobre todo a nivel de la adolescencia, donde tenemos que estar más atentos. Y ahora sabemos que hay ciertos nutrientes y ciertas situaciones como que podemos ayudar, como la vitamina D, que sabemos que trabaja en la formación de la síntesis de los neurotransmisores, regula los receptores de la memoria, mejora la formación de las conexiones neuronales, desarrolla durante el embarazo las regiones perisilvianas del lenguaje y evita la cuestión también de antiestrés. Pues espero que esto haya sido de función para todos, que haya sido una plática interesante y les agradezco la invitación.